Cuando usted toma una decisión para votar por un candidato, ¿cuál de estos dos caminos usted sigue? Va, genera el acto del voto, días antes ha estado sintiendo, sin duda, ha estado pensando, ha estado hablando, o toma este otro camino, hace una secuencia de ideas, de análisis, de reflexiones, de esquemas lógicos, e inclusive llega a decisiones como esta. A pesar que mi corazón me dice que debo votar por esta persona, la razón me dice que debo votar por la otra. Vamos a ver qué opina John de estos dos caminos y concretamente en nuestra Venezuela. ¿Cómo lo ves, John? Sí, es difícil, Luis José, escindir razón de emoción, digamos. Digo que es difícil escindirla a la luz de la formación de la preferencia electoral, porque suelen estar los dos componentes. Es complicado, digamos, analíticamente discernir cuál es el que tiene mayor peso, ¿no? Lo que sí está demostrado en la investigación empírica, Luis José, es que el nivel de información sobre política ejerce gran influencia. Es decir, electores más informados, por supuesto, tienden a hacer un examen del repertorio de alternativas. Electores más informados tienden a buscar los programas de gobierno de los candidatos en competencia. Electores más informados, vamos, parecieran tener más sustancia para fundar su decisión, digamos, en un cálculo racional. Digamos, eso es lo que podría decir la investigación. Tú dirías, John, que quien busca la información tiene más posibilidades de activar la razón, pero quien está en una posición más pasiva, que sin duda le llegan muchos mensajes, ¿no?, a través de las estrategias mediáticas, pues quizás entonces está a merced de la emoción. Y eso suele ser la mayoría, digamos, entendiendo que no podemos desligar razón de emoción. En ambos tipos de electores están presentes ambas categorías. Pero sí, por ejemplo, otro detalle interesante es que la investigación empírica ha demostrado que una de las principales fuentes de información política, sobre todo entre aquellos electores que no se informan mucho durante la campaña y que no se informan por lo regular sobre asuntos públicos, así que tienen bajo nivel de información, son los spots publicitarios. Imagínate tú, es decir, el elector menos informado utiliza como referencia para la definición de su voto, algunas veces para reafirmar las predisposiciones existentes, utiliza la publicidad política de la televisión particularmente, que es un medio que tiene mayor influencia en la formación de las preferencias y de la opinión pública en general. Entonces, digamos, esto nos remite, por supuesto, a dos variables que son centrales. Una es el nivel de información para la definición de esa decisión, y por otro lado, lo toqué en la sección anterior, y es un buen tema para que conversáramos, los valores subyacentes a la decisión. Si hay electores que piensan que determinado candidato encarna mejor los valores en los que él cree, entonces en ese sentido, la variable intermedia, la interfaz que nos falta por investigar son las representaciones sociales, es decir, por qué ese conglomerado piensa que ese candidato representa mejor esos valores. Si por ejemplo, por qué Chávez para algún tipo de electores representaba valores como igualdad y justicia social, y por qué más bien es la antinomia de esos valores respecto de otro grupo de electores. ¿Por qué para otro grupo de electores valores dominantes son libertad y progreso, para poner un caso? ¿Cómo es esa disputa entre esos valores, vamos, que tienen detrás representaciones sociales? ¿Cuáles son los valores dominantes en una sociedad como la venezolana? ¿Libertad o igualdad social? Es decir, digamos, esa es la disputa de fondo que está. ¿Qué piensas tú, John, si te hago un comentario para pensar? Adelante. Que ni es ni igualdad ni libertad, sino es necesidad y chamba. Claro, bueno, esos son valores, digamos, muy primarios, los valores fácticos, diría Maslow, esos son los primeros, ¿no? Los primeros en la pirámide. Las necesidades básicas, Maslow, así es. Los básicos, y seguimos viéndolo, sí, porque depende no. de qué el mensaje político, de cuánto me dan, cuánto doy, qué me ofrecen. Sí, cómo no. Y bueno, esta históricamente, con el permiso, Luis José, esta históricamente ha sido una sociedad bastante pragmática, y yo podría decir hasta utilitaria, y hay investigación empírica que, por cierto, demuestra desde los años 70 que es una sociedad cínica, políticamente cínica. ¿Te refieres a Venezuela? Sí, políticamente cínica. Una famosa investigación del año 73 de John March y Enrique Valoira, un estudio que se hizo muy famoso porque luego salió publicado en un libro, se llama Political Attitudes in Venezuela,
Es un libro, ya un clásico en la ciencia política venezolana. Y allí básicamente se sugiere la tesis de que los venezolanos tenemos, digamos, serias contradicciones y una actitud bastante cínica respecto de la política. Somos muy críticos respecto de lo público, somos muy críticos respecto al desempeño de los políticos. En general nuestra imagen de la política es bastante negativa. Nos parece que, quiero decir, socialmente nos parece que digamos que la política es el territorio de la trampa, de la corrupción, pero de las eso no es negociaciones un pensamiento ilícitas. un poco universal en este momento. Bueno, sí, claro, cómo no, como Sin que duda, tiene ¿no? muchos años. Los políticos algo ha pasado en ellos que han generado ese mensaje, ¿no? Y lo han posicionado en la cultura universal, ¿no? Claro, también está ocurriendo, digamos, que hay nuevas tendencias de comunicación que intentan combatir esta percepción generalizada, ¿no? Claro. De hecho, la desafección creciente respecto de los partidos en el mundo, que no es un fenómeno estrictamente venezolano solamente, tiene por origen esa creciente percepción negativa, y eso se acentuó entre los 80 y los 90, y en América Latina fue particularmente acentuado ese fenómeno por la década, la llamada década perdida, es decir, un desempeño económico muy negativo, que por cierto en Venezuela engendró buena parte de los problemas que vimos explotar luego en los Claro. 90, ¿no? Ahora viene un planteamiento que va a ser bien estimulante para la audiencia, ¿no? Vamos a ver en la próxima sección. Muy bien. ¿Cuál es la realidad venezolana? ¿Cómo se mueven Bien. los venezolanos? ¿Cómo Muy votan? bien. ¿Por qué votan? ¿Y qué está pasando y qué va a pasar? Vamos a Muy bien. que tu capacidad de futurista aparezca también. Muy bien. La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados.